quedamos. El gobierno confirmó un bono de fin de año. Se vienen los 100.000 pesos. Poco mucho. Y como bono, bueno, a ver, nunca es poco, nunca es mucho, perdón. Pareciera una cifra alta, ¿no? Bueno, importantísima. Es una cifra alta. Es una cifra importantísima. Habrá que ver si son 4 potenciar trabajo. Si finalmente, un poquito menos. Sí, un poquito, no, sí, 25, un poquito menos de 4. También que están revisando, obviamente, todo lo que tiene que ver con el potenciar trabajo, después de esta irregularidad de cerca de 250.000 personas que lo percibían de manera irregular. A ver, es un fin de año bastante movido. Y no en vano que el próximo es un año electoral, ¿no? Sin Entonces, duda. vamos a ir analizando esto. Lo tenemos a Carlos Campolongo ya sentado con nosotros. ¿Qué tal, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Monserrat, Nacho, gracias por invitarme. No, por favor. Por favor. Y lo tenemos a Julio Bárbaro también, entiendo, en el móvil. No sé con quién está, de movilera, de cronista, pero está ahí también. Le damos la bienvenida, Julio. A ver. Sí, no me dijeron que estaba Campolongo. ¿Eso es bueno o malo? Yo me iba. No. Por favor, no. Haya paz. ¿Cómo anda, Julio? El show del bono. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, voy a empezar Muy bien. Voy a empezar por Carlos, que está aquí en el piso. Bueno, a ver, más allá de la cifra o del bono, de la confirmación, si es que es así, una lectura generalizada de el empobrecimiento aún de las personas que tienen un trabajo y un sueldo que lo perciben mes a mes. Yo creo que eso es un síntoma clarísimo del lugar en donde estamos desde hace bastante tiempo. En general, con un empobrecimiento de la población, especialmente los sectores más vulnerables, los sectores indigentes y ciertos sectores de la clase media. Lo que está faltando aquí, esto es necesario, pero no suficiente. Bien. Lo suficiente sería tener un proyecto de país ejecutado, con sustentabilidad, con un horizonte mínimamente de que nosotros, mi generación, Sí. puede legarle a las generaciones que vienen un proyecto de país, cosa que en este momento no existe. Bien, Nacho. Pregunto, ¿en algún momento hubo un proyecto de país? Sí lo hubo. Lo hubo. Para ubicarlo, hagamos puntualmente. Sí, ¿Cuál sí. es la era en donde podemos decir, acá hubo un proyecto, decía, vamos para allá? Después en el medio puede haber, pero vamos para allá. Correcto. La pregunta es muy buena y me permite aclarar además que cuando uno habla de proyecto de país, ¿sí? No quiere decir que proyectos que uno mira negativamente no sean proyectos de país. Cuando se hambrea a la gente o cuando suben las tarifas de una manera indiscriminada o cuando se gobierna mal, Sí. no quiere decir que no haya un proyecto de país. Lo hay. Pero vos me estás preguntando por el lado positivo, no negativo. Con sus dimes y diretes, la generación del 80, del siglo 1880. 1880, fue una hubo un proyecto, Ok. mal, bien, criticable, pero era necesario. Hubo después proyectos de integración social, como fue el radicalismo después del conservadurismo, en la época de Irigoyen. Había un proyecto de país, se quería integrar a un sector social. Y por supuesto, a partir de 1943, no del 45, del 43, revolución, ¿sí? Con el grupo de Oficiales Unidos, donde Sí. durante 2 años se estuvieron proyectando un modelo de país, donde llegamos a tener, acá está Julio y Sí. lo va a reafirmar con otros datos, pero donde llegamos nosotros los argentinos en un proceso de industrialización, que lo empezaron los conservadores, pero lo siguió el peronismo. Llegamos a fabricar aviones a reacción, locomotoras, trenes, 50.000 kilómetros de vías férreas, Sí. pueblos unidos, en fin. Eso es Era un país. proyecto. Julio, vos que estás en el móvil, a ver, te hago extensiva la pregunta con esto de si hay un proyecto de país, si lo hubo anteriormente en el corto plazo y también preguntarte puntualmente por esta cifra del bono que se está hablando. Primero, yo fui diputado en el 73. Sí. Pero a veces dice eso era el peronismo. No, era Frondizi, era Ilia, era Onganía, era Lanuse. Pero en ese tiempo no había un subsidio
no era necesario. Había un 4% de pobreza, la deuda no tenía importancia, era 6.000 millones de dólares. O sea, el 76 es el golpe, y el golpe destruye la industria, instala 400 bancos, cambia el proyecto industrial del país al proyecto financiero, que es la concentración económica. Yo me hice en una generación donde mi viejo, que era un colchonero de máquina al hombro, un obrero, era de clase media. Hoy estoy en un país donde un médico es de clase baja. La distancia es enorme. Aquello era un proyecto productivo. Hoy es un proyecto financiero. Entonces, cada vez hay más concentración de riqueza. Hay cadena de panadería, de farmacia, de supermercado. La destrucción de la clase media. Bueno. Pues yo soy capitalista, pero el capitalismo tiene que tener un tope, que es la concentración económica. Claro. Ahora, pasamos de un proyecto productivo a uno destructivo, si hago un juego de palabras con lo que está diciendo usted, Julio. Hay que decir igualmente que este bono de 100.000 es para quienes perciben un sueldo de no más de 100.000 pesos, díganme si estoy equivocada, para no pensar que tampoco cualquiera lo va a percibir. Igualmente esto de inyectar dinero en el bolsillo, ¿sigue siendo resolutivo? ¿Sigue siendo una fórmula que da resultado más allá de la urgencia de tapar agujeros, Julio? Yo personalmente creo, la soja fue un regalo. Sí. Néstor Kirchner lo convirtió en subsidio. Sí. El crédito del Fondo Monetario fue un regalo. Macri lo convirtió en fuga de capitales. Necesitamos un proyecto, porque el año que viene, Vaca Muerta va a ser un regalo de la naturaleza, que si lo usamos para un proyecto común entre los distintos sectores y no una grieta, puede devolvernos un destino colectivo honorable. Carlos, ¿por qué la clase política no se para en los hombros de la anterior clase política? Hay una novela fantástica de un cuento de Humberto Eco que se llama Sobre los hombros de los gigantes. Esta sería la figura que tiene que ver con pararse sobre lo hecho, pero lo que pasa es que no ha habido continuidades por distintos motivos que sería largo de explicar aquí. Aquí Julio marcaba lo de 1976, con lo cual creo que el modelo, entre comillas, de país cambia. Y evidentemente lo que estamos necesitando es obviamente la dimensión productiva. Ahora, la dimensión productiva es una muy linda palabra. El problema es cómo lo hacemos. Claro. Ahí se está peleando, por ejemplo, algo que tiene que ver con la actualidad política, que es la Liga de Gobernadores del Norte. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que se está proyectando para el año que viene, electoralmente hablando? Que el AMBA o Capital Federal y los tres cordones del cordón diriman, como fue de otra manera en otros tiempos, la falta de federalismo en nuestro país. Entonces acá, para cuando hablamos de proyectos, hay que empezarlo a llenar de contenidos, no solamente decir señor, señor y golpearse el pecho. En algún momento, charla de bar, de restaurante, de asado, de mateada. Acá poco veo la posibilidad de que haya un Winston Churchill que diga sangre, sudor y lágrimas. ¿Cuál es el costo de un sangre, sudor y lágrimas ahora? Pongamos por caso que quien gane la próxima vez, agarre y diga, damas, caballeros, clientes, favorecedores, no binarios, sangre, sudor y lágrimas. Lo vamos a parir todos. ¿Cuánta gente se cae del sistema? No, yo creo que eso es la política. Eso es justamente la política con función social. Ve, acá nos faltan dos clases de liderazgos. Llámelo estadistas, llamalo estadistas. Sí, el estadista que toma la realidad y sabe trabajar sobre ella, ¿sí? Perón era un ejemplo de eso. Y el visionario o combinación de ambos. Acá tenemos mediocres, que es otra cosa. No tenemos ni siquiera político. Yo creo que hay que reformular la palabra político. Hay que volverle a dar un sentido. Entonces, acá no tenemos estadistas, no tenemos hombres de visión. Proyectos de visión es el toma y daca, canje.
te doy la puteada, el insulto. La tweet. chicana, la Todo, chicana. eso es berreta, eso es una política berreta, eso no es política. Y me diste el pie para preguntarle a Julio y después también te lo hago extensivo a vos. A ver, la ministra de Trabajo que habla de, bueno, primero vamos a ver cómo nos va en el Mundial, lo primero que gana Argentina, cuando mañana se va a conocer un nuevo índice de inflación. Julio, a ver, ¿qué te pareció a vos? Por ahí no es tan grave lo que dijo la ministra, seguramente hay cosas peores, pero ¿no parece que no son momentos para andar de chicana en chicana, teniendo en cuenta los índices que tenemos justamente de inflación? Lo que pasa realmente es que no hay ejemplaridad. Me gustó. La dirigencia política y sindical se ha enriquecido de tal manera que es como la contracara del empobrecimiento de la sociedad. Para el sangre, sudor y lágrimas de Churchill, Sí. necesitamos a alguien, como tienen los uruguayos en Sanguinetti y en Mujica, cuya coherencia histórica los haya hecho dignos de pedir esfuerzo. Claro. Ahora, los nuestros viven como reyes, se enriquecen, vos ve a los parientes acomodados en todos lados. Anoche contaba un canal lo de los registros automotor, cada uno tiene su curro, y desde ahí nadie puede pedir nada porque carece de autoridad moral para hacerlo. Me parece, a ver, Carlos, obviamente lo hago extensivo a vos, ¿no? Esta lectura que hizo Kelly Olmos, insisto, por ahí no es tan grave, No. pero como está todo tan sensible, básicamente porque la gente no llega a fin de mes y los números se van sucediendo de la inflación hasta llegar a un 100%, me parece que hay que ser un poquito más A cauto. mí me sorprende mucho porque Kelly Olmos podemos decir que es una antigua, no voy a decir vieja, militante, ha estado por varios espectros del peronismo, ha sido funcionaria muchas veces, además de este gobierno, con Menem y demás. Me extraña esa pérdida de sensibilidad que hay, porque esas bromas o esos dichos hacen que uno entonces no empatice con lo real que está ocurriendo. Y esto no quiere decir que yo no voy a ver el Mundial. Claro, No, está bueno, claro. total. Yo, para romper una lanza por Olmos, quiero decir que si Argentina gana la semifinal y se pone en la final, la gente va y te compra los 100 gramos de queso, 100 o no 150 tiene, pesos Nacho. más caro. Ay. Y medio como que en algún momento te dice vamos a Argentina y el obelisco, si Argentina llega a salir campeona del mundo, va a estar repleto y va a haber 10 días en ¿y donde... qué haces con No, eso? Ahí está. ¿Y que qué Carlos, haces con yo lo tengo claro. Yo viví que Alfonsín, la copa que gana, que Maradona levanta la copa, ¿en qué año fue? Sí, 86 y fue 86. terrible. Y el año En el próximo 87, ¿cómo le fue? pierde terriblemente. Entonces terminemos No, por eso. con esas cuestiones. pero está Disculpame, lo digo con todo no, respeto por hacia supuesto, vos, Carlos, por supuesto. Yo digo, mi casa contra una aceituna, que salimos ahora a la puerta del canal o a la calle y preguntamos, 6,5 más de inflación y salís campeón del mundo o 2% de inflación y perdemos en primera ronda y la gente te dice, y dame 6% más. Sí, está y salimos bien, campeones pero- del mundo y después vemos. Me parece, no sé si Lo estoy que de te acuerdo. puede decir una pequeña pero me porción parece. no tiene nada que ver con la gente que realmente no puede ir y preguntarle, que no puede ir y solventar lo mínimo que es comer todos los días, mientras se siguen poniendo bonos o parches que son necesarios para salir de la situación, pero que no va al fondo de la cuestión. No hace falta que lo diga yo, que soy una caída del catre, que no tengo ningún tipo de análisis como puede tener Carlos o el propio Julio. Bueno, cuando se hizo el pero- noticiero, no diga que no. Bueno, no está bien, pero Sí, a ver, cuando podés hablo de decirlo. proyectos, cuando hablo de contenido, justamente, que no soy yo la que los tiene que proponer, sino quienes nos Por supuesto, gobiernan, parece que es eso, que es una falta de sentido y que se pierde por un segundo de ir para la tribuna, se pierde lo que realmente También está es pasando, verdad. que Y es el problema además de fondo. está comprobado que no afecta. Yo te cité Sí, el claro. caso de Alfonsín. Yo fui jefe de campaña de una interna, la primera interna que pierde en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Macri. Se temía que si Boca salía campeón, Macri iba a ser elegido. No salió elegido. Ganó la primera vuelta y perdió en la segunda. Entonces, me parece que mezclar estas cosas es mezclar la realidad con el deseo. Sí, claro. La realidad tiene que ser un proyecto de país. El deseo es que gane Argentina en básquet, Claro, en fútbol, en todo. Porque estas declaraciones con 4 o 5 cosas resueltas
No hay nada. Si vos tenés la salud resuelta, la educación resuelta, la seguridad resuelta, y que la medida de trabajo te diga que ganemos el mundial, un punto más de inflación no le hace mal a nadie. Está buenísimo. Y pasa de otra manera, pero donde, como decimos siempre, donde tocas hay pus. Ahora, quiero volver a Julio y por ahí meterme un poquito más en lo que es el año próximo. A quienes ve como candidateables, sobre todo obviamente desde el peronismo. ¿Cómo ves la cuestión que se va formando de a poco de cara al 2023, Julio? Primero, el peronismo en este momento Sí. Le cuesta imaginar candidaturas. Estamos forzados. Digo imaginar porque hay que tener bastante imaginación para instalarse. Ayuda mucho la oposición. Ahora, la Argentina necesita que bajemos el nivel de la provocación, el nivel del enemigo, del agresor, del acusador, porque o hacemos una síntesis y pacificamos, o nos seguimos matando y nos hundimos. Entonces, me parece que los candidatos que son, digo, está Patricia, están los radicales, de un lado, y el peronismo tiene los gobernadores y tendrá que buscar algo que no va a venir por la cámpora, creo yo. Bien. Creo que Cristina no se va a presentar a candidata a presidenta, porque a Cristina no le gusta perder y como presidenta perdería. Ah, mira, bueno, ahí dejo el título. Carlos, ahora también te pregunto a vos, obviamente, cómo ves la conformación de las fórmulas de cara al 2023. Falta mucho, pero en un terreno especulativo, pero lo quiero ya sumar a Ramiro Marra, legislador porteño, ¿cómo le va? Que viene con su tópico propio, yo lo sé, o vamos a encararlo por ese lado. Y el señor Gabriel Solano también, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Tenemos sentados, obviamente, a todos, pero le quiero preguntar primero a Carlos, así no me queda pendiente la pregunta sobre la conformación del 2023. Obviamente que falta mucho tiempo y hay que ver dentro del peronismo qué condiciones dentro del peronismo, no del kirchnerismo. Uno, sí, la cuestión del kirchnerismo, porque hay parte del peronismo ahí también. A ver cómo se dirime eso. El dato que te di hace un rato del enfrentamiento, digamos, del federalismo, no enfrentamiento, de buscar un giro en eso, abre inclusive en las últimas horas una situación que yo no la había visto, está consignada en los diarios de hoy, en varios medios, que es, por ejemplo, se agrega a la grilla Juan Mansur y Verónica Magario. Se reunieron en el norte, hay fotografías circulando, y bueno, eso sería una conjunción del federalismo, 10 provincias integran ese frente, junto a la provincia de Buenos Aires, que es determinante electoralmente. Bueno, lo de Juan Mansur, actualmente jefe de gabinete, pero se va a ir para competir en Tucumán y luego tratar de, por supuesto, presentarse en las presidenciales, es una. Pero bueno, se ha mencionado mucho en los últimos días. Si Massa le va bien, es un candidato. Hablan de una figura más joven que Guado de Pedro. Bueno, todo esto obviamente no se hace mágicamente. Tendrán que conversar los actores, sobre todo dos actores principales de la política argentina. Dos actores principales. ¿Quién? Los gobernadores y la Confederación General del Trabajo. Yo pensé que iban a ser nombres propios y no, es mucho más que eso. Claro, pero pregunto yo, Guado de Pedro o Leonel Scaloni o Mauricio Macri o quien sea, ¿qué va a tener para gobernar o para administrar en 2024? Digo, me imagino enero de 2024. ¿Qué es lo que hay para gobernar? Y después, en los números, y lo quiero preguntarle, empezar por Gabriel, en los números, el que gane automáticamente se tiene que sentar con el que pierda a decir, ¿cómo hacemos? Porque no veo que alguien gane con el 70% de los votos. Entonces vos ganás con el 70% y decís, hola, ¿qué tal? Correme el jarrón, poneme la pileta ahí y la heladera la llevo al baño. Gabriel. Pero como va a pasar... Pero yo escucho acá esta danza de nombres y digo lo siguiente, todos los que se nombran, de una u otra manera, son responsables de esta crisis. Todos. Sin duda. Entonces, ¿qué podemos esperar de ellos? No son parte de la solución, son parte del problema. Está claro esto. Mirá, tenemos 100% de inflación. Jubilados que este año van a perder 25 puntos frente a la inflación. 55% de los pibes pobres. Una situación social enorme de precariedad laboral que ya llega al 40%. Entonces vos me decís,
cuando escucho nombres, Mansur es el jefe de gabinete de este fracaso. Yo no entiendo cómo alguien, sinceramente te lo digo, que jefe de gabinete de un fracaso tan grande tiene la idea de presentarse a presidente. ¿No tiene que irse a la casa para evitarnos problemas mayores? Sí, a mí- Han gobernado todos. Yo digo, Argentina han agarrado los últimos 20 años. Si vos querés, de la salida de convertibilidad hasta Menos la fecha. izquierda. ¿Cómo? Menos la izquierda. Menos la izquierda. ¿Eso es verdad? La Es un izquierda dato no gobernó. puntual. Dato, Pero todos gobernaron y nos llevaron a esta situación que es una situación de crisis enorme, enorme. Entonces no se puede hablar tan, ¿cómo te puedo decir? Livianamente Livianamente. de nombres. Claro, bueno, Cuando acá son los responsables. para mí, Gabriel, ¿te molesta que te diga Gabriel? No, me llamo... No, está bien, pero hay una investidura legisladora. Cosas que me Ramiro, gusta te voy a decir Ramiro. cosas que me gusta respetar. Gabriel, hincha de River, entonces... No, está bien, pero a lo que voy. A mí la sensación es que la dirigencia política, voy a decir salvo honrosas excepciones para salvaguardarme, están en Narnia. Bien. Están en Narnia. Hablar de candidatura cuando vos decís, esto es Roma prendiéndose fuego por los cuatro costados. Por eso te digo, a ver, yo cuando escucho que va a haber mañana se da el número de inflación. Conocemos la semana pasada de la ciudad de Buenos Aires, 7% mensual. Esta gente no tiene autoridad para presentarse ni a una sociedad de fomento. Claro. Ni a una sociedad de fomento. A ver, Gabriel... Es muy autoritario eso. ¿Cómo? Es poco democrático eso. Que se presenten y pierdan. No, a ver. Yo no dije que se presenten y pierdan, pero no tiene autoridad política, porque vos tenés que decir lo siguiente: si yo fracasé una y otra vez, reiteradas veces, ¿por qué no vas a fracasar una vez más? A ver, Ramiro, vos, viniste por algo particular porque trascendiste por esta nueva iniciativa o proyecto para devolver las amonestaciones a los colegios secundarios. Régimen que caducó, que no existe más desde hace cuándo. Fue una ley que salió derogando la ley que determinaba que podía haber amonestaciones. Lo que Sí. hacemos es derogar la derogación. Derogar la derogación, perfecto. Lo que pasa es que Estoy de acuerdo. cambió todo el sistema, digamos, de sanciones en los colegios. Hoy las sanciones son muy leves, son muy negociadas, muy habladas. Existe un sistema de sanción, pero es más light, decís. Muy light ese sistema, la llaman apercibimientos. Claro. Que los chicos tampoco lo entienden, los chicos no lo respetan, Sí. no hay consecuencias de esas sanciones y no están claras. Porque todo vale lo mismo, ¿no? Todo vale lo mismo, Sí. entonces la idea es poner pautas de orden, pautas de disciplina que puedan hacer que la educación funcione mejor, porque es una pata fundamental de la educación la disciplina. Estoy de acuerdo, por ahí me mira Delfina. Gabriel me dice que no, Delfina Yo me va a le decir dije que... por Twitter cargándolo A ver, ¿qué voy a que es un decir, Monse? vigilante. A ver, ¿qué vas a decir cortito que nos vamos al móvil? Que tiene toda la razón del mundo. Para mí... Pero con el pelo así no Monse. podrías ir igual, ¿eh? No, ¿cómo que no, Monse? Hay que prevalecer